Esfuerzo, dedicación, disciplina y pasión. La tecnología blockchain. Guatemala, 100 quetzales. Lo que yo tengo entendido es que la tecnología blockchain, el Bitcoin, fue creado alrededor del 2008 cuando la economía de Estados Unidos empezó a cambiar. Total. Y es un tema súper interesante porque el mercado colapsa. Y cuando hablo del mercado global. Colapsa. La economía en Estados Unidos se desploma completamente en el año 2008. Para octubre de ese mismo año es publicado el white paper de Satoshi Nakamoto acerca de Bitcoin. En enero del 2009 se hace la primera transacción con Bitcoin. El país entra en una crisis drástica donde la mayoría de las personas perdieron su propiedad, perdieron carros, perdieron la mayoría de sus cosas debido a la crisis económica. Pero vamos a entender un poquito acerca de por qué ocurre esta crisis, qué fue lo que realmente sucedió, sí, cuál fue la causa, porque todo el mundo sabe que existió una crisis, pero no saben realmente cuáles son los fundamentos o la raíz donde nació este desastre inmobiliario y financiero que ocurrió en el año 2008 en Estados Unidos. Sí, yo en el año 2004, del año 2004 al año 2009, hacía hipotecas. Y como hacía hipotecas, podía entender cómo funcionaba o cómo funciona el sistema bancario americano, pero la mayoría de los bancos a nivel global funcionan similares. Los bancos en Estados Unidos empezaron a aprobar préstamos que no tenían los análisis de riesgo realizados de una manera correcta. Empezaron a aprobarle préstamos a cualquier cantidad de personas que querían adquirir una propiedad. ¿Qué sucede con esto? Solamente con una carta de certificación de un contador, en muchos casos, y un mortgage broker, un broker de préstamos, te llenaba la aplicación y te estructuraba el préstamo de una manera que cuando llegara a la mesa del underwriter, que es el analista de riesgo del banco, lo pudiera aprobar sin ningún problema. Estos préstamos los agrupan en paquetes y los llevan a la bolsa de valores de Nueva York, al stock market, y los venden. Tristemente, muchísimas personas que tienen su fondo de pensiones en 401k en Estados Unidos, los terceros que manejan estos fondos compraban estos paquetes de préstamos, pero eran préstamos completamente de alto riesgo. Obviamente los empleados no saben cómo manejan su dinero de pensión, saben que lo tienen ahí, pero no tienen ni idea del manejo que le dan terceros. Adquieren estos préstamos colapsan y obviamente pierden muchísimo dinero ahorrado de años de trabajo. Y esto fue un desastre nacional donde los bancos tuvieron la oportunidad de equivocarse, pero al mismo tiempo tienen la oportunidad de ir al gobierno central, hablar con ellos y pedirles que les ayuden, que los ayuden a salir de esa crisis. Existe algo en el gobierno o el sistema americano. Existe algo en el sistema americano que se llama la Reserva Federal. La Reserva Federal hace la función de un banco central, pero esta reserva es tan federal como Federal Express. Es la realidad. Sí, muchas personas no saben que el Banco Federal es un negocio privado. Es un negocio privado, los dueños son personas como tú y como yo. Esta entidad tiene la habilidad de imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo.
Y esto lo que ocasiona es inflación. Y para que las personas entiendan lo negativo o el impacto tan dañino que genera la inflación, es que con $1 hoy puedes comprar una Coca-Cola, pero en 10 años no la vas a poder comprar. ¿Por qué? Por la inflación. Y la inflación es causada por imprimir dinero de la nada. Exacto. Entonces, no es un secreto que el dinero ya no está respaldado por oro. En el año 1971, para ser bien exacto, 15 de agosto de 1971, Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos, removió la ley de Gold Standard, que era lo que obligaba a las entidades bancarias a tener respaldado el dinero en oro. Sí, antes de ese momento tú podías entrar a un banco y si querías oro lo podías intercambiar por el valor. Hace 15 años en Colombia yo recuerdo que los billetes, el papel moneda decía 100 pesos oro, 200 pesos oro. Si tú ibas con ese billete al Banco Central, ellos te entregaban el equivalente en oro y tú podías entregar ese billete. Actualmente eso no es real. Ya no existe. Ya no existe porque no tiene respaldo, no tiene estructura. Eso crea inflación y lo único que hace la inflación es empobrecer a los ciudadanos.